Ahí estamos. Bien, buen día. Eh, Vamos a seguir hoy con la parte de enzimas, la parte energética, y vamos a introducirnos justamente a todo lo que es el concepto de metabolismo, ¿sí? Y voy a dejar un cachito para que después, si necesiten, hagan preguntas sobre los seminarios que están subidos ya a la plataforma. Bien. Bien, empezamos por acá. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Que dice bioenergética y enzimas, sí. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí, bien. Bueno, vamos a ver qué es esto de bioenergética y qué tiene que ver con justamente con las enzimas. Ustedes recuerden que dentro de lo que es el concepto de metabolismo, ¿sí? Porque vimos de la introducción a los elementos y los compuestos biomoleculares, las proteínas juegan un rol fundamental en todo lo que es el crecimiento y desarrollo celular. En este concepto tenemos que entender que las proteínas son necesarias no solo para la estructura, es decir, por ejemplo, los componentes de membrana, sino además que gran parte de las proteínas que sintetiza una célula se utilizan como catalizadores biológicos, es decir, como enzimas. Vamos a ver qué es una enzima, por qué las enzimas son utilizadas para justamente todo lo que tiene que ver la nutrición y la absorción de nutrientes. Sí, eso lo vamos a desarrollar justamente cuando lleguemos a toda la parte metabólica. Bien, ¿qué es la bioenergética? Dentro del concepto de seres vivos, nosotros tenemos justamente dos clases totalmente distintas de metabolismo celular. Una clase pertenece a los organismos que son autótrofos, es decir, que pueden... a ver, ¿qué preguntó Leandro? Sí, Leandro, pregunta. Te escucho. Que querías hacer una pregunta. Ah, eso que se veía nada más. Bien. Dentro de este concepto, lo que tenemos es que los autótrofos pueden generar sus propios compuestos biomoleculares gracias a la energía que toman del sol, que son las plantas, ¿sí? Que no son los únicos autótrofos, pero los que conocemos así habitualmente. Ustedes recuerden que todo el reino vegetal toma la energía radiante del sol y la convierte en compuestos de almacenamiento, como por ejemplo el almidón. Por otro lado tenemos los heterótrofos, que son los que necesitan elementos, nutrientes para poder sobrevivir. Es decir, todos los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que son absorbidos a nivel del tubo digestivo por cualquier organismo que sea heterótrofo, es degradado para obtener justamente energía, ¿sí? Esa energía y los elementos que componen por ejemplo, los hidratos de carbono de alto peso molecular como el almidón, son utilizados para almacenamiento propio y justamente para utilizarlos en los momentos en los que las células necesitan un recurso energético. Entonces, tenemos que entender que, por otro lado, dentro de la termodinámica, es decir, el estudio de esas propiedades en los cuales si la materia se transforma en energía, cosa que en forma inversa no se puede hacer, es decir, no se puede obtener a partir de energía materia, ¿sí? Eso fue un solo evento a nivel universal, que fue el Big Bang, a través de una gran expansión de energía que se formó materia. Lo que hacen los sistemas biológicos es, a través de la degradación de esta materia, obtener energía, ¿sí? Y todos los sistemas biológicos cumplen justamente estas leyes de la termodinámica, ¿sí? Pero también hay reacciones químicas
que son favorables y algunas que son desfavorables. Es decir, hay algunas reacciones que ocurren en forma natural y otras que hay que ayudarlas o emplear un recurso energético para que vayan a ocurrir. Un ejemplo muy sencillo. Han visto algo de membrana seguramente y de transporte de membrana. Si yo veo el papel, por ejemplo, que ocupa el oxígeno dentro de nuestro organismo, vamos a ver que el oxígeno es necesario para la oxidación de los nutrientes, para poder obtener energía con un alto rendimiento a través de la degradación, por ejemplo, de los hidratos de carbono o de los lípidos. Ese oxígeno que llega al organismo y que es transportado por la hemoglobina hacia los tejidos, es utilizado por las células, y eso lo vamos a ver, creo que por lo que me dijo una de mis compañeras con otra comisión, que ya habían visto algo del ciclo de Krebs, pero es utilizado dentro del ciclo de Krebs y posteriormente en la cadena transportadora de electrones para obtener, ¿sí?, el máximo recurso energético de degradación, por ejemplo, de la glucosa. Y esto hace de que en la célula todas las reacciones de degradación sean favorables. Las reacciones de síntesis necesitan energía, es decir, que para poder realizar la síntesis de un compuesto biomolecular o una proteína, necesitamos energía, ¿sí? Esa energía proviene, obviamente, de los alimentos que al ser degradados dejaron esa energía en forma de la moneda celular común, que es el adenosín trifosfato, que ya lo mencioné en la clase pasada. ¿Hasta acá más o menos estamos en el tema? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿dónde está almacenada la energía? Cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etc., como son elementos que tienen carbono y los enlaces carbono-carbono son enlaces covalentes, cuando estos enlaces se hidrolizan dentro del entorno celular, liberan una gran cantidad de energía. Esa energía es capturada por sistemas intermediarios y es utilizada para la síntesis de moléculas que almacenan energía. En este caso, por lo que mencioné recién, por ejemplo, puede ser el adenosín trifosfato, ¿sí? Es decir, que estos actúan como un combustible justamente para todo lo que es trabajo celular. Cuando hablo de trabajo celular, recuerden que es todo lo que la célula necesita para poder hacer, por ejemplo, como mencioné recién, ¿sí?, cuando tiene que hacer la síntesis de un compuesto o bien cuando tiene que hacer atravesar por la membrana plasmática algo en contra del gradiente de concentración. ¿Han visto la bomba sodio-potasio TPasa en alguna materia de las que tuvieron hasta ahora? En la parte de biología celular. Díganme sí o no. Sí, en fisio. Bien. Vieron que la bomba sodio-potasio TPasa es una bomba que se encuentra en la membrana plasmática y lo que hace es bombear iones sodio hacia el extracelular, es decir, en contra del gradiente, y iones potasio hacia el intracelular, también en contra del gradiente de concentración. De ahí que utiliza una molécula de ATP por cada vez que necesita hacer este trabajo, ¿sí? Que es necesario, por ejemplo, para todo lo que es polarización de membrana, y también es necesario para poder sacar sodio cuando el sodio entra a la célula cotransportado con otra molécula, por ejemplo, cuando entra con glucosa, ¿sí? Porque si no, estaría todo el sodio dentro de la célula. Y eso es totalmente inverso. El sodio es prácticamente extracelular. Hay sodio dentro de la célula, pero la concentración mayoritaria está fuera de la célula. Bien, entonces, las células transforman esta energía cuando rompen los enlaces carbono-carbono para todo lo que sea trabajo celular, ¿sí? Y esas reacciones de trabajo celular, ¿sí?, generalmente son no favorables o no espontáneas, ¿sí?
Y ello tiene abajo lo que se acabó de recién. El paso de moléculas, por ejemplo, a través de la membrana, ¿sí? Entonces, acá está lo que les decía al principio, ¿sí? Cada organismo debe de obtener o capturar la energía del medio ambiente, ya que no la puede crear, porque el primer principio de la termodinámica dice lo siguiente, que toda la energía del universo es constante. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿sí? Entonces, ahí tienen los dos ejemplos. Las plantas, que toman el dióxido de carbono de la atmósfera, y el agua, y de esta forma, por el periodo de fotosíntesis, hacen de que estas moléculas se transformen, por ejemplo, en moléculas de glucosa, y desde ahí que se almacene como almidón en los tubérculos como la papa. Y por otro lado, las células eucariotas, que necesitan sí o sí los nutrientes desde el exterior para poder oxidarlos y de esta forma obtener energía. Ojo, no quiero decir que las células vegetales no tengan mitocondrias, sí las tienen, pero las células vegetales tienen cloroplastos, y en los cloroplastos se encuentran estos sistemas que son fotorreceptores y captando la energía radiante del sol pueden obtener a través de la absorción de dióxido de carbono y agua moléculas de almacenamiento que utilizan después, como por ejemplo las moléculas de glucosa, ¿sí? Recuerden que cuando uno habla de energía, es todo lo que es capaz de realizar un trabajo, en este caso trabajo metabólico, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que es calor de combustión y energía almacenada útil. Cuando un compuesto se oxida, es decir, un compuesto reducido se oxida en presencia de oxígeno, libera una cantidad por un mecanismo de combustión de dióxido de carbono y agua. Esto sería, por ejemplo, si ustedes tuvieran los encendedores comunes que tienen gas butano y al prender la chispa sale la llama, eso es combustión, ¿sí? Ahora, de esa manera, es en un solo paso. La célula lo que hace es ir degradando lentamente este compuesto reducido, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos glucólisis, y comienza a obtener intermediarios metabólicos que luego son utilizados como donadores de electrones para la cadena respiratoria y para la síntesis de ATP. Lo que quiero decir que esto es en un paso, y esto ocurre en varios pasos sucesivamente hasta obtener, obviamente, dióxido de carbono y agua, que en nuestro caso es eliminado con la expiración. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿No hay dudas con esto? Esto es importante. Bien. Entonces, dentro de los sistemas, sistema es todo componente que se aísla con fines de estudio. Por ejemplo, si tengo un vaso con agua, ¿sí?, puesto arriba de una mesa, el agua que está contenida en el vaso, yo la puedo tomar como un sistema de estudio, ¿sí? Y ese sistema de estudio es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque, ¿qué le va a pasar a ese vaso con agua si yo lo dejo desde hoy hasta el lunes próximo, o hasta la semana próxima? ¿Sí? Yo lo dejé acá arriba de la mesa, me fui y volví dentro de una semana. ¿Cómo va a estar el vaso? ¿Va a estar vacío? ¿Va a estar lleno? ¿Va a tener más agua, menos agua? ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Va a tener menos agua. Va a tener menos agua, va a estar vacío tal vez, dentro de una semana. ¿Qué le pasó al agua? Se evaporó, ¿sí? O sea, las moléculas de agua que estaban en el líquido pasaron a la fase vapor, se evaporaron, ¿sí? Es decir, que el sistema intercambió con el entorno, es decir, con lo que lo rodea, materia, porque son moléculas de agua que escaparon como vapor de agua. Por otro lado, intercambió energía,
porque de alguna manera las moléculas se comenzaron a mover más rápidamente y comenzaron a romper los enlaces puentes de hidrógeno que la mantenían en el líquido para poder vencer la presión atmosférica y escapar a la fase vapor, que es el proceso de evaporación común. Este sistema que les acabo de mencionar y todos los sistemas biológicos son sistemas abiertos, es decir, que intercambian tanto energía como materia con el medio ambiente o su entorno, que es lo mismo. Ahora, si al mismo vaso yo le pongo una tapa, ¿qué les parece? Y vengo también dentro de una semana, ¿cómo va a estar el vaso? Yo agarré el vaso así como estaba y le puse una tapa encima, una tapa de vidrio. Y va a estar igual. Va a estar igual, ¿sí? Voy a ver una condensación de vapor por sobre la superficie del líquido, pero va a estar igual. Es decir, ¿qué no intercambió? No intercambió materia con el entorno. Sí energía, pero no intercambió materia. Y si ese mismo vaso tapado ahora lo aíslo con tergopol o alguna sustancia aislante, ¿sí? Ese sistema es adiabático o aislado. No va a intercambiar ni energía ni materia con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Que son los tres sistemas que tienen ahí en la filmina, ¿sí? Nosotros podemos intercambiar tanto materia como energía con el medio ambiente, ¿sí? Todos los seres vivos. Y dentro de lo que es las leyes de la termodinámica, tenemos que ver lo que es el concepto de calor, ¿sí? Cuando uno habla de calor, habla de el flujo de energía que se mueve entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. Muy importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los dos cuerpos están a la misma temperatura, no hay intercambio de energía, ¿sí? A ese concepto de intercambio de calor entre dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura se le denomina entalpía. Y esa entalpía o bien puede ser negativa o bien puede ser positiva. Miren la filmina. Si yo tengo un proceso químico o biológico a nivel químico celular, ¿sí? Y los reactivos tienen más energía que los productos, que es lo que realmente ocurre en todas las reacciones que vamos a ver ahora, que son catabólicas, ¿sí? La reacción se va a desplazar en el tiempo, en donde la cantidad de calor que tenía al principio es mayor que la que tiene al final. Con lo cual, si hago la variación de entalpía, es decir, este delta H, y tomo la entalpía final menos la inicial, el valor me da negativo, es decir, menor a 0. ¿Sí? Estas reacciones que liberan calor o desprenden calor hacia el medio ambiente se consideran exotérmicas, porque liberan una cantidad de calor cuando se produce la reacción. Por otro lado, si los reactivos tienen menos energía que los productos cuando ocurre la reacción química, hay que entregar una cantidad de calor para que esto ocurra. Estas reacciones, donde la cantidad de calor final es mayor que la inicial, ¿sí? Son endotérmicas, necesitan una fuente energética. Vamos a ver que los mismos procesos a nivel biológico se toman como procesos exergónicos, porque son a nivel celular, y endergónicos, porque también son a nivel celular, ¿sí? Una palabra que es similar, pero que implica ya un sistema biológico y no un sistema químico, ¿sí? Por ejemplo, un proceso endergónico es el que tendría que hacer este muchacho cuando tiene que subir la piedra hasta una cima. Tiene que aportar una cantidad de energía en forma de trabajo. Trabajo, recuerden que en física es fuerza por distancia. Tiene que hacer una fuerza para elevar esta piedra en una distancia en la cual desde este lugar a este lugar tuvo que aplicar una cantidad de energía. Las células hacen lo mismo. Cuando sintetizan una molécula, una proteína, lo que hacen es invertir una cantidad de energía para poder hacerlo, ¿sí?
De ahí que se denominan procesos endergónicos. Por otro lado, las reacciones en las cuales ocurren en forma espontánea y donde se libera energía, ¿sí? Para este caso, esta energía sería potencial en forma física, porque está a una determinada altura, y cuando baja devuelve su energía en forma cinética, ¿sí? Las células esto lo toman cuando hacen reacciones catabólicas, y al proceso se lo denomina exergónico. Entonces, procesos de alta energía, donde la energía libre, ¿sí?, decrece y va desde un lugar de alta energía a un lugar de baja energía. Toda la energía que se libera en ese proceso, en los sistemas biológicos, es capturada para, como último fin, utilizarla como trabajo metabólico, ¿sí? Entropía. ¿Qué quiere decir entropía? Desorden, ¿sí? Los sistemas biológicos tienden, en las reacciones catabólicas, a, de una molécula, almidón por ejemplo, degradarlas en muchas moléculas y aumentar el número de moléculas en el entorno celular de glucosa que luego son capturadas para la síntesis de glucógeno. Esto lo vamos a ver en capítulos posteriores metabólicos, ¿sí? Y la entropía mide justamente el grado de desorden. Es decir, que las reacciones catabólicas generalmente tienden a aumentar la entropía del entorno. Y todas las reacciones anabólicas, todo lo contrario, tienden a disminuirlas, porque de moléculas que están separadas, tienden a formar una sola molécula. Por ejemplo, de aminoácidos formar proteínas, ¿sí? De hidratos de carbono como la glucosa, formar glucógeno y almacenarlo, tanto en el hígado como en el músculo, ¿sí? Entonces, los sistemas biológicos tienden a disminuir su entropía, ¿sí? Es decir, a ordenarse en pos de aumentar la energía, la entropía del universo, ¿sí? Es decir, que todo proceso, como dice acá, ocurre desde un estado de baja entropía, es decir, ordenado, a otro de mayor entropía desordenado. Por ejemplo, si tengo un vaso de cartas ordenado y lo mezclo, ¿qué es lo que hice? ¿Aumenté o disminuí la entropía? Yo compré un mazo recién del kiosco. Abrí el paquetito de plástico que lo contiene y miré así, estaban todas las cartas ordenadas, de 1 al 12 y por su bastos, espadas, etc. ¿Sí? Si las mezclo, ¿aumento o disminuyo la entropía? Le aumentaste. Aumento la entropía. Aumento. ¿Está claro? Se aumenta la entropía. Porque ahora las desordené, ¿sí? Después, cuando hago el solitario, por ejemplo, lo que hago es ordenarlas. Es decir, disminuyo la entropía. Los sistemas biológicos tienden a aumentar la entropía del entorno del universo, por eso generamos, ¿sí?, una gran cantidad de desechos, ¿sí? Y lo que hacemos es disminuir nuestra entropía, ¿sí? Energía libre de Gibbs. ¿Qué es? O criterio de espontaneidad. Las reacciones pueden ser espontáneas o no espontáneas. ¿Qué quiere decir que sean espontáneas? Que van a ocurrir libremente, sin intervención de ningún gasto energético. Y son no espontáneas justamente cuando hay que agregar energía para que se pueda desarrollar la reacción. Entonces, si acá tienen el transcurso de la reacción, fíjense que si voy de A hasta B, ¿sí?, como la energía que tiene A es mayor que la que tiene B, acá se liberó una cantidad de energía apreciable. El valor de la energía libre de Gibbs es negativo y la reacción es espontánea. Si por el contrario, tengo una reacción que va de C a D y la cantidad de energía de C es de alguna manera menor que la de D, tuvo que agregar energía para que este proceso se produzca. Es decir, que la variación de energía libre de Gibbs es mayor a 0, es decir, no es espontánea. Todas las reacciones de síntesis de biomoléculas a nivel metabólico celular son no espontáneas. De ahí que necesitan una cantidad de energía para poder producirse. ¿Está? La mezcla ahora de bioenergética y metabolismo, de los dos conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que les dije hoy? En la célula,
las reacciones son acopladas. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina una reacción, el producto de esa reacción es el sustrato de la reacción siguiente. Y así sucesivamente, ¿sí? Por eso tenemos dos vías. Una vía que es la vía catabólica y otra vía que es la vía anabólica. En todas las vías catabólicas, las reacciones son de oxidación. Es decir, los nutrientes se comienzan a hidrolizar o degradar para que se liberen electrones. Y estos electrones son capturados por sistemas intermediarios que a su vez se van a reducir y de esta forma van a poder liberar los electrones en la cadena transportadora de electrones para bombear protones al espacio intermembrana y que cuando estos vuelvan hacia la matriz puedan sintetizar ATP. Por otro lado, en las reacciones anabólicas, las moléculas tienen que captar estos electrones de las moléculas que están reducidas porque necesitan energía para poder hacer la síntesis de moléculas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, síntesis de proteínas. Acá tienen, por ejemplo, glucosa, almidón, proteínas, lípidos, ¿sí? Son todas moléculas que necesitamos para obtener la síntesis de ATP y poder generar moléculas propias. Por otro lado, ¿sí? Toda la degradación que ocurre en el citoplasma celular o en las mitocondrias tiende a formar intermediarios metabólicos que luego culminan desechando dióxido de carbono, agua y amoníaco, que es una de las formas de sacarnos el nitrógeno residual del organismo, por ejemplo, en forma de urea. Esto lo vamos a ver en el ciclo de la urea cuando veamos la parte de metabolismo de las proteínas y aminoácidos. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de que hay un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurre dentro de las células que hace de que todas las funciones celulares vayan desde reacciones de síntesis de moléculas propias que necesitan la energía capturada por la degradación de las moléculas que provienen de los nutrientes y que nos ayudan a sobrevivir. ¿Está claro? Es decir, todas las reacciones catabólicas va de la degradación de moléculas complejas a moléculas sencillas, con la obtención de energía en estos procesos. Las reacciones anabólicas van desde moléculas, ¿sí?, que a partir de sus monómeros se pueden formar moléculas complejas, es decir, síntesis de moléculas propias. Son todas reacciones anabólicas que obviamente necesitan energía. Enzimas, ¿sí? Cuando tenemos una reacción bioquímica en nuestro organismo, actúan una determinada cantidad de proteínas que se denominan en su conjunto enzimas, ¿sí? ¿Qué es una enzima? Las enzimas son proteínas. Hay un solo caso o ejemplo de excepción, que es un ARN con función enzimática que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas, ¿sí?, que tiene una función también enzimática, es una RNasa, ¿sí? Pero las demás son todas proteínas. Entonces, ojo, concepto. Las enzimas son proteínas, pero no toda proteína es una enzima, ¿sí? Una enzima es un catalizador biológico. ¿Qué es un catalizador? Acelera una reacción en millones de veces. Es decir, si la reacción ocurriría en un lazo de tiempo determinado, una enzima lo que hace es reducir el tiempo en el cual ocurre esa reacción. Y esto, obviamente, ¿sí?, aumenta la velocidad de degradación o de hidrólisis de esas moléculas, ¿sí? Las enzimas son proteínas, y como proteínas dependen justamente de la temperatura, del pH y de todo el entorno iónico que la rodea. Por eso hay muchas enzimas que son activas en una parte del organismo y que son inactivas en otro. Un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros comemos almidón, ¿sí?, en forma de galletitas, arroz, etc., el almidón comienza ya en la boca
por el mecanismo primero de masticación, a romperse esas moléculas, esas macromoléculas, y el almidón como molécula principal se comienza a degradar por la presencia de una enzima que es la alfa-amilasa, que es secretada junto con, sí, por medio de la saliva, de las glándulas salivales. Esta enzima degrada, corta el almidón, ya en dextrinas, que son después absorbidas, y cuando esto llega al estómago, como el pH del estómago es muy ácido, esa enzima se inactiva, se cambia el pH. Por eso se necesita una segunda amilasa proveniente del páncreas para que pueda hidrolizar esos hidratos de carbono de 4 a 10 unidades que quedaron todavía unidos y absorber la glucosa a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos está diciendo ahí en la fotocopia. Entonces, generalmente, cuando interviene una enzima, lo que hace es disminuir la energía de activación para que se produzca la reacción bioquímica. Y esto aumenta la velocidad de hidrólisis en millones de veces. Esto implica que si la enzima no estuviera presente, ese proceso no ocurre. De ahí pueden surgir algunas enfermedades metabólicas, como por ejemplo la celiaquía. ¿Está claro? Que por la falta de esas enzimas, todo lo que tiene trigo, avena, cebada y centeno, sí que tiene gluten, no se puede absorber a nivel intestinal y genera una patología, ¿sí? Entonces, ahí está muy claro, ¿eh? Una energía funciona reduciendo la energía de activación de una reacción química, ¿sí? De esta forma, como reduce la energía de activación, la reacción se puede dar mucho más rápido en el tiempo y se pueden transformar más moléculas de sustrato en el producto en la unidad de tiempo. Acá lo tienen, ¿sí? Nosotros, para poder hacer que una reacción ocurra en el organismo, ya sea endotérmica o exotérmica, a partir de los reactivos hay que vencer una cuesta que se denomina energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? La mínima cantidad de energía necesaria para que el proceso ocurra, ¿sí? Entonces, en una reacción endotérmica, ustedes recuerden que la energía de los reactivos, ¿sí?, es de alguna manera menor que la del producto, es decir, que necesita energía. En una reacción exotérmica, por el contrario, la energía de los reactivos es mayor que lo de los productos y se desprende energía en el proceso. Y a este estado, esta cuesta que hay que vencer, se denomina energía de activación. ¿Qué es lo que hace una enzima? Esto. Reduce la energía de activación. Por eso que justamente la variación de energía libre de Gibbs es obviamente mucho menor. Y esto hace de que en el proceso de reacción, esa es una reacción de tipo catabólica justamente, que libera energía, ¿sí? Al disminuir la energía de activación, esta reacción en el tiempo ocurra más rápidamente y se pueden hidrolizar muchas más moléculas en la unidad de tiempo. Acá tienen lo mismo, ¿sí? Una reacción termodinámicamente posible, en donde tenemos una variación de energía, ¿sí?, que de alguna manera al intervenir hace que la reacción sea favorable, ¿sí? Y una reacción cinéticamente posible, en donde acá interviene una enzima y en vez de que la reacción ocurra en la unidad de tiempo con un estado de transición más alto, ¿sí?, la energía de activación es mucho menor, ¿sí? Esta energía de activación, bueno, acá lo que les dije recién, hace de que el sustrato se transforme en producto con muchas menos cantidad de energía libre. ¿Cómo funcionan las enzimas? ¿Sí? Transforman un sustrato, por ejemplo, ¿sí?, una molécula de glucosa, en una molécula que tiene menos energía, que liberó energía en el medio ambiente y que es capturada por los sistemas transportadores de electrones, ¿sí?, en un producto. Y ese producto intermediario, vamos a ver que durante distintos pasos, se va a transformar en un intermediario metabólico por excelencia, que es el ácido pirúvico, que es el que después ustedes ya habrán visto que entra en lo que es la cadena, lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Y posteriormente cadena transportadora de electrones, ¿sí? Todas Profe, las te hago una pregunta. Sí.
¿Cómo dejamos el presente? ¿Lo En la- tenemos que dejar en la página o lo No, en la podemos decir acá? plataforma, en la plataforma. Fíjate que en el principio Ah, bueno, tiene que tener ahí, ¿sí?, la asistencia de cada comisión. Entrás en la asistencia y te dale, podés poner el presente. Fíjense si lo pueden poner por cualquier dale, cosa. porque yo me tengo que ir, tengo que salir de la reunión por eso. Bueno, después igualmente queda grabado esto, ¿sí? Bien, entonces decía, Dale, dale. Gracias. de nada. Cada enzima, como es una proteína, ¿sí?, tiene una estructura tridimensional, ¿sí? Dentro de la estructura de una enzima hay un lugar que se denomina sitio activo o centro activo, que es lo mismo. Este lugar es en donde ocurre la reacción, donde se acopla el sustrato y se transforma en producto. Hay enzimas que tienen más de un centro activo. A estas enzimas se denominan alostéricas y van cambiando su conformación a medida que se van uniendo con el sustrato, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, tengo una enzima, el sustrato se acopla y durante el transcurso de la reacción, el sustrato se transforma en productos, ¿sí?, que puede ser uno o más. Y fíjense que si yo tengo el concepto de que enzima más sustrato con una constante de hidrólisis pasa a un complejo intermediario enzima-sustrato y luego con otra constante se libera la enzima y el producto, la enzima queda otra vez para otra ronda de reacción. Es decir, que a diferencia de un catalizador químico, ojo con esto, las enzimas no se consumen en el proceso de reacción. Una diferencia fundamental. ¿Quedó claro? Un catalizador químico se consume durante la reacción y ya no puede ser utilizado. Una enzima culmina con la reacción bioquímica y puede tener otra ronda para poder seguir. Y muchas más, ¿sí? Modelos. Tenemos dos modelos. Un modelo de llave cerradura, que es mucho más rígido, en donde debería de haber una sola enzima para cada determinado sustrato, de ahí llave cerradura. Si no tengo el sustrato adecuado, la enzima es no funcional. Y uno que habla de acoplamiento o encaje inducido, en donde la enzima puede cambiar su conformación espacial dependiendo del sustrato. Los sistemas biológicos, ¿sí?, ya estudiados, digamos, en la actualidad, toman como más eficiente y como más certero el segundo modelo, el modelo de encaje inducido, ¿sí?, o acoplamiento inducido, que es lo mismo, en donde cuando el sustrato se une a la enzima, el sitio activo se amolda a ese sustrato y lo transforma en producto. De ahí que haya más de un sustrato para la misma enzima que sea funcional, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, con isoenzimas como la lactato deshidrogenasa, que se va a encontrar en el músculo, en el cerebro, etcétera, y esto hace de que la misma enzima pueda transformar sustratos similares en función justamente de la célula en la cual se encuentra esa enzima y es funcional. Entonces, modelo de encaje inducido, la enzima adapta su sitio activo al sustrato para poder justamente hacer que el sustrato se transforme en producto. Cofactores y coenzimas. Algunas, no todas, pero algunas de las enzimas necesitan algún cofactor enzimático, que por ejemplo puede ser un catión metálico, por ejemplo magnesio, ¿sí? Ustedes les puede haber pasado o han hablado que generalmente la falta de magnesio a nivel muscular puede acarrear la presencia de calambres musculares. Y esto hace de que el magnesio sea un cofactor enzimático, ¿sí?, junto con otros cofactores que absorbemos con la dieta, ¿sí? Cuando uno habla de la molécula orgánica, habla de una coenzima, y la porción proteica es la apoenzima, y la enzima completa se la denomina holoenzima, ¿sí? Factores que alteran la actividad enzimática. Como una enzima es una proteína, si le cambio el medio salino,
si la concentración es iones del medio, ¿sí? O cambio su temperatura a la cual actúa, o a nivel metabólico, cambio el pH en el cual se encuentre esa enzima, ¿sí? La enzima puede inactivarse o al revés, puede activarse. Un ejemplo de activación lo tenemos común en el pepsinógeno. El pepsinógeno en el estómago se transforma en pepsina gracias a la acción del ácido clorhídrico, ¿sí? Que cliva a este precursor y lo transforma en una proteasa activa que es la que comienza la hidrólisis de las proteínas en el estómago, ¿sí? Entonces, recuerden, si cambiamos la concentración salina, si hay de iones en el medio, ¿sí? Podemos cambiar la estructura tridimensional de la proteína porque justamente interviene con las cargas eléctricas que pueda tener la conformación espacial con su estructura terciaria, ¿sí? Si cambiamos la temperatura, lo mismo, porque la podemos desnaturalizar y pierde la función. Y si cambiamos el pH, también va a pasar lo mismo, ¿sí? Bien. Paso a la que sigue. En que dejo de compartir. Y nos vamos a meter de lleno, no queda mucho, en lo que es el metabolismo, ¿sí? Bien, ¿qué es el metabolismo celular? Tenemos que entender que la célula, en realidad, necesita una cantidad de nutrientes y energía para poder subsistir, ¿sí? Además de otras moléculas, por ejemplo, como el oxígeno, ¿sí? Sin estos componentes principales, las células no pueden sobrevivir en un entorno como es, por ejemplo, la formación de tejidos, ¿sí? La célula es una máquina, ¿sí? Como una máquina necesita energía. Y esta energía es utilizada para la biosíntesis de moléculas propias. Esto hace de que las células puedan desarrollar funciones a través de, por ejemplo, sistemas de transporte de membrana, o también funciones en las cuales las células se puedan diferenciar, es decir, que puedan crecer y desarrollarse en el entorno en el cual, ¿sí?, esas células son necesarias. Por ejemplo, si me corté, ¿sí?, tengo en la mano, estaba cortando cebolla en la cocina y me corté, ¿sí? Voy, me desinfecto, etcétera, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el tiempo con ese corte? En el transcurso de los días. ¿Qué proceso se va a dar? Naturalmente. La que del tejido. Cicatrización. Exactamente, ¿sí? Para que se produzca la cicatrización, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tienen que hacer las células para que el tejido cicatrice? Tiene que pasar por qué proceso. Mitosis puede ser. Tiene que pasar por un proceso de mitosis, ¿sí? Es decir, dividirse y regenerar el tejido, ¿está claro? ¿Para esto qué necesitan? Necesitan, por un lado, para poder dividirse, pasar por un ciclo celular, es decir, replicar su ADN, etc. Con lo cual necesitan moléculas del entorno y necesitan también energía. Necesitan aminoácidos para sintetizar proteínas, necesitan fosfolípidos, etc. Es decir, que la célula necesita nutrientes del exterior para poder sobrevivir en el medio ambiente, que es justamente todo lo que nos rodea, ¿sí? Acá está yo lo que ya dije, ya lo dije esto, lo que es metabolismo. Ese conjunto de reacciones bioquímicas que es catalizado mediante estas proteínas que son las enzimas y que tiene lugar en todos los seres vivos, ¿sí? Y especialmente dentro, obviamente, del entorno celular. Ahí tienen los dos sistemas, un sistema autótrofo, las plantas, y un sistema heterótrofo, que son los animales, ¿sí? Todos los animales, desde los animales unicelulares, los protozoos, ¿sí?, hasta nosotros, dentro de todas las cadenas tróficas, ¿sí?, necesitan la energía del medio ambiente y los nutrientes para poder sobrevivir. ¿Está claro? Las plantas sí pueden tomar la energía del sol y a través de la captura de dióxido de carbono y agua formar sus propios nutrientes. Nosotros tenemos que consumirlos con la dieta. Dos ramas distintas del metabolismo que se estudian por separado, ojo, pero que se unen generalmente en el espacio y en el tiempo.
¿Mm? Una reacción catabólica va de moléculas grandes a moléculas, sí, chicas. En los organismos heterótrofos, todo lo que consumimos con la dieta pasa de moléculas muy grandes, como el almidón, por ejemplo, que tiene muchas unidades de glucosa, hasta moléculas mucho más chiquitas, que son las moléculas de glucosa, que son absorbidas después por el intestino, ¿sí? Y esto hace de que esas moléculas sean necesarias para la síntesis de moléculas propias, como por ejemplo ya mencioné el glucógeno hepático y muscular. Este tipo de reacciones son bien convergentes, ¿sí? Y de esta forma se obtiene energía para la síntesis de ATP, ¿sí? En cambio, en las reacciones anabólicas son reacciones de construcción, es decir, de biosíntesis o de síntesis de moléculas, a partir de precursores sencillos, hidratos de carbono monoméricos como la glucosa, en forma de glucógeno, aminoácidos para conformar proteínas, glicerol y ácidos grasos para formar triacilglicéridos, etc. Son reacciones divergentes y en donde, obviamente, acá toda la energía capturada por el entorno catabólico es utilizada para las reacciones anabólicas. Por eso les digo que a pesar de que uno las estudie por separada, en la célula se dan en conjunto, ¿sí? Y lo que sí es cierto, cuando una misma reacción que produce, por ejemplo, efectos antagónicos, ¿sí?, es dada por una vía en la cual se hace la síntesis de esa molécula, obviamente no se da la reacción contraria, la de destrucción. Por ejemplo, si no tenemos glucosa en el organismo y la tenemos que fabricar aparte de otros intermediarios, como por ejemplo los ácidos grasos o los aminoácidos, que son gluconeogénicos, ¿sí? Entonces, a través de esto, ¿sí?, formamos, ¿sí?, glucosa. Por ende, no la vamos a hidrolizar. Entonces, cuando una reacción de síntesis se produce, la vía hidrolítica contraria obviamente se inhibe. ¿Quedó claro esto? Eso lo vamos a ver después cuando llegamos a la síntesis por ejemplo, y exclusión del glucógeno hepático y muscular. Entonces, como finalidad, obviamente, la obtención de energía, ¿sí? Sin energía no podemos sobrevivir. ¿De dónde la capturamos? De los nutrientes. O sea que la obtenemos mediante la dieta, ¿sí? Estas moléculas que se absorben durante la dieta, como ya les mencioné, son los precursores, es decir, los monómeros de justamente macromoléculas que luego se van a conformar dentro del organismo. Por ejemplo, aminoácidos en proteínas propias. Un ejemplo sencillo. Consumimos clara de huevo. ¿Qué es la clara de huevo? ¿Cómo se llama la clara de huevo? Tengo el huevo, muchos que, por ejemplo, los que hacen deporte, saben que la clara de huevo es rica en proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene ovoalbúmina, es decir, es con lo que se alimenta el embrión, ¿de acuerdo? Esa ovoalbúmina que se consume con la dieta se hidroliza en aminoácidos y uno de los destinos puede ser la albúmina que circula en nuestro torrente circulatorio transportando, ¿sí?, sustancias como el calcio, por ejemplo, ¿sí? La albúmina que tenemos nosotros es distinta que la albúmina que está en la ovoalbúmina, es decir, en el huevo, ¿sí? Pero puede estar sintetizada por algunos aminoácidos que provinieron de esa dieta. ¿Está claro? Es decir, que de macromoléculas exógenas que se ingieren con los nutrientes, sintetizamos una macromolécula endógena propia justamente para el transporte de sustancias, ¿sí? Todas las moléculas que se sintetizan en el organismo necesitan, por un lado, precursores bioquímicos, es decir, monómeros, y por otro lado necesitan energía. Y esa energía depende, obviamente, de la síntesis de moléculas de ATP, ¿sí? Tanto la síntesis y degradación de biomoléculas, ¿sí?, puede necesitar también la presencia de otras sustancias, como por ejemplo pueden ser vitaminas u hormonas, ¿sí? ¿Saben lo que son las hormonas, no? ¿Ya han visto algo de lo que es el sistema hormonal?
Las hormonas son mensajeros químicos a gran distancia, ¿sí? Que producen un cambio en la estirpe celular o una acción de la estirpe celular, ¿sí? Bien, nutrientes consumidos por la dieta: hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Por las reacciones catabólicas, como ya mencioné, se libera una cantidad de energía y electrones que es capturada por estos sistemas transportadores de electrones, el NAD, el NADP y el FAD. Estos que están en estado oxidado, o el ATP o el ADP, con esta sustancia energética y electrones se transforman en el ADP en ATP, adenosín difosfato en adenosín trifosfato, el NAD se transforma en NADH, el NADP en NADPH y el FAT en FATH2. Es decir, que gracias a este proceso catabólico, estas moléculas de estado oxidado pasan a un estado reducido, que luego, a nivel molecular, entregan sus electrones en las reacciones anabólicas a partir de los precursores que se ingirieron con la dieta, por ejemplo, aminoácidos, monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, acetil-CoA y bases nitrogenadas, para la síntesis anabólica de moléculas propias, como por ejemplo proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Está claro? Estas reacciones catabólicas son necesarias y son las que eliminan dióxido de carbono y agua y amoníaco a través de los procesos metabólicos celulares normales, dióxido de carbono y agua a través de la expiración, ¿sí? Exhalación de aire, y al aire, perdón, y amoníaco en forma de urea a través del metabolismo, ¿sí? Hepático, y luego la excreción a nivel renal, ¿sí? Y estas moléculas precursoras son las que nos sirven para la síntesis de moléculas propias. Acá tienen un cuadro para que lo miren, no para que se lo aprendan de memoria, pero para que vean que todos los organismos necesitan una fuente de carbono y una fuente de energía, ¿sí? Que ya bien puede ser inorgánica o orgánica, y ahí los podemos dividir dependiendo si utilizan la luz o no para las reacciones bioquímicas. Lo mismo lo tienen en esta filmina, ¿sí? Recuerden que de esto lo que más hice hincapié en los organismos autótrofos y heterótrofos. Eso es lo que quiero que más que sepan, ¿sí? Bien, a nivel termodinámico ocurre exactamente lo mismo que vieron en la filmina anterior, y esto tiene que ver fundamentalmente con la energía química. La energía, recuerde que está almacenada en los enlaces carbono-carbono y es necesaria para la síntesis de moléculas de alta energía como las moléculas de ATP. Coenzimas, que ya las vamos a ver hasta el cansancio, como por ejemplo el NAD, ¿sí? Que es un dinucleótido, ¿sí? La coenzima A, que se acetila para poder entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? El adenosín trifosfato como la moneda común corriente celular, ¿sí? El FAT, que puede capturar 2 hidrógenos, distinto del NAD, o el NADP, que solamente captura uno solo. Por ejemplo, acá tenemos el NAD+, que está en estado oxidado, se reduce a NADH, y ahí transporta dos electrones, perdón, ¿sí? Cuando el NADH entrega los electrones en la cadena transportadora, se vuelve a oxidar y devuelve electrones e hidrógenos, que vamos a ver qué pasa en el espacio intermembrana. Esto es importante, fíjense, porque justamente estas moléculas transportan no solo electrones, sino también hidrógeno. Por eso que se denominan intermediarios metabólicos. Ahora, ¿qué es una ruta metabólica? Por ejemplo, si tomamos en concepto la glucólisis, todo lo que es lisis es ruptura, ¿sí? Es como se degrada la glucosa a nivel metabólico celular. Y se transforma primariamente en 2 moléculas de ácido pirúvico. Estas moléculas de ácido pirúvico pueden tener 2 destinos. Un destino en la cual en la célula, ¿sí? Hay una falta de oxígeno, o sea, un trabajo anaeróbico, en donde al no haber oxígeno, ese ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Y otro destino, si hay oxígeno a nivel celular,
es decir, un destino aeróbico, ¿sí? Un metabolismo aeróbico, en donde la presencia de oxígeno hace de que por la cadena transportadora de electrones se sintetice una mayor cantidad de moléculas de ATP por cada molécula de piruvato o de ácido pirúvico, y esto hace de que sea mucho más eficiente, pero justamente necesitamos oxígeno, ¿sí? En todos los ejercicios que son anaeróbicos, ustedes recuerden que si hay una deuda de oxígeno presente, eso lo vamos a ver después como el ciclo de Cori, en donde el ácido láctico va hacia el hígado para su reconversión en ácido pirúvico, ¿sí? Y las rutas metabólicas son nada más que esto, son procesos bioquímicos a nivel celular en donde una molécula se va transformando en otra hasta poder oxidarse totalmente, por ejemplo, la molécula de glucosa de 6 carbonos, a 6 moléculas de dióxido de carbono que se eliminan por el trabajo celular, ¿sí? Entonces, para estos procesos necesitamos sí o sí energía. Y esa energía, que es capturada por todos los sistemas catabólicos, es aprovechada por todos los niveles, hasta los procesos a nivel de la síntesis anaeróbica de sustancias, ¿sí? Visión global. Fíjense, presta la atención a la filmina. Esto tiene en el Feducci. Todo lo que consumimos y todo lo que tenemos como ¿sí? el consumo de nutrientes termina en sus unidades, a partir de proteínas y aminoácidos, a partir de ácidos nucleicos nucleótidos, a partir de polisacáridos monosacáridos, a partir de lípidos, glicerol y ácidos grasos, y esto culmina con la formación de moléculas intermediarias que luego entran dentro del ciclo de Krebs y por último en la cadena transportadora de electrones. Esta vía catabólica hace de que moléculas de alto peso molecular se transformen en sus desechos, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Por el contrario, toda la vía de síntesis parte de moléculas precursoras que a partir de justamente el ciclo de Krebs pueden formar o sintetizar macromoléculas propias. Por eso se dice de que los procesos metabólicos son sincrónicos, es decir, ocurren al mismo tiempo, y ocurren en lugares de la célula en la cual el ciclo de Krebs se denomina un ciclo anfibólico. ¿Por qué es anfibólico? Porque tanto se utiliza para la degradación de nutrientes y la obtención de energía, como en forma inversa, para intermediarios metabólicos que sirven para la síntesis de moléculas propias. Por eso se utiliza en la vía catabólica y en la vía anabólica. Ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Fíjense. En la etapa 1 del catabolismo, todas estas moléculas son degradadas a sus monómeros. En la etapa 2, ya el componente principal, que es el ácido pirúvico, por distintas vías, entra dentro del ciclo de Krebs junto con la acetilcoenzima A y forma intermediarios metabólicos como el NAD, el FAT y una molécula de GTP. Esto entra en la cadena transportadora de electrones cuando entregan sus electrones a los complejos que se encuentran en la matriz mitocondrial, y esto hace de que se sintetice ATP por el sistema ATP sintasa. En la etapa 3, en la última etapa. Si ustedes miran ahora la etapa del anabolismo, ¿sí? Parte del ciclo de Krebs en la etapa 1 y, por ejemplo, del amoníaco proveniente de los aminoácidos en las plantas a partir de los cloroplastos, y hace de que estas moléculas pasen a formar ahora intermediarios metabólicos en la etapa 2, que luego en la etapa 3 culminan con la síntesis de moléculas propias. ¿Quedó claro? Por eso fíjese que la etapa 3 del catabolismo coincide perfectamente con la etapa 1 del anabolismo. De ahí que el ciclo de Krebs se denomina una vía anfibólica. Ahora, ¿cómo se regula todo esto? ¿Sí? Un nivel de regulación, ¿sí? El primer nivel es la cantidad de enzimas que tienen las células, ¿sí? Hay células con más enzimas que otras. Por ejemplo, tenemos enzimas que se encuentran solamente en algunos órganos y en otros no. Y hay enzimas que se encuentran en mayor cantidad en una estirpe celular de un determinado tejido y no en otro, ¿sí? Y esto hace
de que dependiendo de la regulación metabólica de esa célula, ¿sí?, la cantidad de enzimas especifique justamente la función celular. El segundo nivel es la actividad enzimática, es decir, si esa enzima en el entorno en el que está es activa o no. Como dije, por ejemplo, hoy, que la amilasa salival es activa dentro de la saliva, pero cuando llegó al estómago, debido al pH estomacal, se inactivó, ¿sí? El tercer nivel es el de compartimentalización, es decir, ¿dónde están? Por ejemplo, los lisosomas son orgánulos que contienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Pregunta, ¿vieron lo que es apoptosis celular? ¿Les suena la palabrita? Cuando hablamos de apoptosis celular. ¿Era lo de la muerte programada de la célula? Exactamente, sí. Las células tienen un destino, ¿sí? Hay células que son de una vida media muy larga en el tiempo, como las neuronas, que no se pueden reproducir. Y hay células que tienen periodos de vida determinados, como por ejemplo los eritrocitos, ¿sí? Cuando uno habla de apoptosis, habla de muerte celular programada. Y justamente todo el contenido de los lisosomas se libera dentro de la célula para su degradación, ¿sí? Este proceso es normal, distinto al proceso de necrosis, que es patológico, en donde las células mueren, por ejemplo, por un proceso de infección, ¿sí? Entonces, la compartimentalización también genera un espacio en donde las enzimas son activas en ese espacio y son inactivas o no son necesarias en otro. Y el cuarto nivel, y muy importante, es el hormonal, ya que las hormonas son mensajeros químicos a gran distancia que lo que hacen es producir que una célula, por ejemplo, se pueda dividir por un mecanismo de mitosis, que una célula pueda de alguna manera entrar un mecanismo de apoptosis celular, o que una célula, por ejemplo, se pueda diferenciar en una estirpe celular mucho más especializada, como todo el proceso de la progenie de los glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Queda claro esto? Ahí tienen, bueno, para recordar lo que es una célula eucariota, ¿sí?, que es una célula altamente especializada, en donde tiene una cantidad de mitocondrias, verdaderas usinas celulares, en donde vamos a ver que se dan todas las reacciones metabólicas para la síntesis de ATP. El ATP se puede sintetizar a nivel de sustrato o a nivel de, justamente, a nivel oxidativo, como el ciclo de Krebs, ¿sí? El complejo de Golgi, que es justamente donde las sustancias se reciben a través del retículo plasmático liso, se almacenan en vacuolas y se distribuyen en la célula, ¿sí? Este almacena, empaqueta y distribuye. Los retículos liso y rugoso, el liso con funciones de detoxificación celular, síntesis de lípidos y translocación de membrana a través de lo que recibe del rugoso. El retículo rugoso, que es el que se encarga de participar en la síntesis de proteínas, porque las proteínas son sintetizadas únicamente en los ribosomas, que o bien se encuentran en el rugoso o bien se encuentran libres en el citoplasma. Bien, esto más o menos para que vean después y repasen algo de biología celular de lo que ya han visto. Bien, esto es lo que se había dicho hoy, el ciclo de Krebs como un ciclo anfibólico que se utiliza tanto para el catabolismo como para el anabolismo, y que justamente el producto más importante es justamente el acetil-CoA, que ya vamos a ver cómo la coenzima A se activa en presencia del ácido acético, se forma acetil-CoA y esto entra al ciclo de Krebs. Esto lo vamos a ver ya en la parte de glucólisis, ¿sí? Y posteriormente ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Por ahí tienen el ciclo de Krebs, esto no se lo van a tener que aprender de memoria, yo lo único que necesito que sepan de esto es qué se produce, ¿sí? Que dentro del ciclo de Krebs se liberan, ¿sí?, primero una molécula de dióxido de carbono que para que pueda entrar al ciclo de Krebs y se una con el oxalacetato, y que se liberan 3 NAT, un FAT y un GTP que después se transforma en ATP, ¿sí? O que es digamos, la molécula símil al ATP.
La síntesis de proteínas, recuerden que ocurre dentro de los ribosomas a través del proceso primero de transcripción, maduración del ARN mensajero, ¿sí? Con justamente el splicing, y la formación del ARN maduro que dentro de los ribosomas, ¿sí? En el espacio citoplasmático, o sea, el retículo rugoso o bien los ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma, se produce la síntesis de los polipéptidos que culminan siendo proteínas, ¿sí? Este es digamos, toda la información, recuerden que está constituida por las cadenas, ¿sí? De ADN que contienen los genes, que son los que tienen toda la información para que una célula sea, ¿sí? Funcional dentro del organismo. La traducción o síntesis de proteínas, ¿sí? A nivel celular, esto repásenlo. Y el splicing alternativo, que yo lo mencioné ya en la clase pasada, en donde a partir de un gen se pueden dar más de una proteína, ¿sí? Esta es la explicación de por qué, la justificación, perdón. ¿Por qué? A partir de 33.000 genes que tenemos, podemos sintetizar más de 100.000 proteínas, ¿sí? Ya que dependiendo de los exones que se excindan y la unión de posteriores, ¿sí? Exones de la remoción de los intrones, ¿sí? Va a ser el ARN mensajero que llegue a ese citoplasma para la síntesis o traducción de una proteína. Bien, hasta acá. Bien, pregunta, de los seminarios que han visto hasta ahora, ¿alguna duda? Yo no recuerdo, después me voy a fijar en el cronograma, ya cuando tienen clase presencial, ¿sí? Así nos vemos y de última, vayan buscando dudas que tengan sobre los seminarios para hacer las preguntas pertinentes y después encarar el parcial. ¿Estamos? ¿Dudas? Profe, ¿el examen va a tener la misma modalidad que los seminarios o va a ser Sí, va a choice? ser, no, va a ser de la misma, sí, seguramente van a ser preguntas de múltiple opción, verdadero o falso, tablas que pueden ser para cotejar, como si fuera unir con flechas, ¿sí? Puede haber algún párrafo donde falten palabras, y ustedes puedan que unirlas, pero va a ser de la misma, digamos, dificultad que tienen los seminarios. Por eso, si hacen los seminarios, el parcial va a ser mucho más fácil de resolver. Es un consejo eso. Vayan haciendo los seminarios y pregunten las dudas que tengan en las clases. Y yo les aconsejo que vean todas las clases, aunque parezca redundante, pero vean la postura de los tres docentes que estamos en las clases, porque los tres tal vez tengamos una distinta orientación. Enrique es licenciado en nutrición, Lea es bióloga como yo, y bueno, por ahí tenemos un distinto enfoque de la información. Pero véanla porque de paso les va a aumentar el caudal de información, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿dudas? ¿Algo que preguntar? ¿Pusieron presente en la plataforma? Profe, a mí no me Sí, deja sí. entrar a la plataforma. Me aparece como que no me puedo matricular ¿Y estás a matriculado química. en la comisión? Sí, estoy matriculado en la comisión y todo, pero no me deja entrar, digamos. Y había un par de chicos que también le pasaba. Qué raro. A ver, asistencia, comisión 3. ¿Cómo es tu apellido? García. Me pasa que no te tengo acá en la comisión, pero yo no sé por qué, o estoy mirando mal yo. A ver si cambié para verlo de otra manera. Sí, no sé por qué no te tengo en la lista. A ver. Cuando fui en la clase presencial estaba. Cuando tomaste lista, me nombraste. Sí, sí, bueno, pero puede ser que ahí, acá en la plataforma, no figures por algo. No, porque De tengo hasta... última, te dejo el presente Dejar y le presente en el chat. mando, Sí, dejar presente dale, en y el le mando chat. al Y GAE sí, para. y habla en secretaría. Cuando vayas a la Dale. facultad,
hablen en secretaría y coménteles que le está pasando esto, que no lo Bueno, pueden muchas gracias. ingresar en la plataforma, por las dudas, ¿sí? Para ver qué pasa, porque algo hay. Pues me estoy fijando acá y no te tengo. En la lista tengo hasta Carballo. Bueno, no sé. Bueno, fíjense, de última pregúntenlo a eso, ¿sí? Por las dudas, para no tener inconvenientes después. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, chao, Gracias, profe. Hasta luego. profe. Dale, Buen fin de gracias, semana. profe, nos vemos.